Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre el operador lógico AND, que vendría siendo y en español. Entonces el operador lógico AND lo vamos a estar viendo en este video. En el video anterior estuvimos trabajando también con operadores booleanos. Les expliqué obviamente algo sobre los operadores booleanos, el true y false. Y estuvimos trabajando operadores de igualdad, estuvimos trabajando el operador mayor que, el operador menor que, y ahora vamos a trabajar estos operadores lógicos y siempre trabajando también con los operadores mayor que y menor que, pero aquí vamos a trabajar bastante con el operador lógico AND en este comienzo de este video. Primero vamos a ver lo que es las tablas, vamos a trabajar con las tablas de verdad. Este es un tema que, bueno, para los que han estudiado ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería informática o ingeniería en ciencias de la computación, como más o menos como se llame, pero viene siendo informática o ingeniería de software o cualquier tipo de ingeniería similar que ustedes hayan estudiado o estén estudiando, van a ver pues un tema en alguna clase sobre las tablas de verdad. Obviamente, como les digo, en la ingeniería en sistemas computacionales, cuando yo estudié, obviamente como en el tercer año, eh, pues yo estuve llevando este tema de las tablas de verdad en básicamente por un periodo ya de un periodo de 3 meses aproximadamente, y obviamente es un poco confuso al comienzo, pero después obviamente se va aclarando un poco. Nosotros vamos a tener esa tabla de verdad del operador AND para X y para Y. Tenemos obviamente para X el valor true, que es el AT que está aquí, y para el valor Y o Y el valor T. Entonces aquí, basándonos en estos resultados, nos va a dar un resultado final que va a ser X y AND Y. Entonces, cuando X sea igual a true y Y sea igual a true, o sea, ambos resultados o ambos elementos sean igual a true, el resultado del operador AND va a ser true también. Cuando uno de los elementos sea true y el otro elemento sea false, entonces el resultado de X en Y va a ser false. Y cuando uno de los elementos, el primer elemento sea false y el segundo elemento sea true, el resultado de X en Y va a ser false. Y cuando el resultado sea false en ambos elementos, el resultado de X o del operador AND va a ser false. Entonces la expresión solo va a ser verdadera cuando ambos operandos sean verdaderos. De lo contrario, todas las demás van a ser falsas. Entonces, para que entiendan un poquito más esto, o para saber manejar un poco más la información, si no quedó claro con la tabla, entonces aquí se explica un poco mejor. Vamos a mostrar en pantalla, por ejemplo, aquí en los primeros 4 elementos que están aquí. Esto que está aquí son los primeros 4 elementos de la consola. Lo voy a dejar, voy a reducir la consola para que solo queden 4 elementos y ustedes comprendan mejor. Aquí estamos usando lo mismo, absolutamente lo mismo que yo les mostré en la tabla de verdad. Por ejemplo, aquí le digo que me muestre en pantalla, o sea, que me muestre en la consola el resultado para esto, basándonos en las tablas de verdad y para comprobar los resultados de la tabla de verdad que yo les estaba mostrando. Entonces aquí yo le digo que ambos elementos o ambos operadores van a ser true. Entonces me debe volver un valor true. Es la única forma que va a ser true el resultado. Que ambos operadores sean true. Aquí el primero es true y el segundo es false. Me muestra en consola false. Esto lo de la consola yo no lo estoy colocando, yo no lo estoy poniendo. Eso es un resultado que obviamente el lenguaje de programación, en este caso JavaScript, da el resultado obviamente a través de este editor de texto. En la tercera, si el primero es false y el segundo es true, igual va a ser false. Y en la cuarta, obviamente, si ambos son false, van a ser false. La única forma, como les decía, como les digo aquí arriba, que la expresión sea verdadera solo cuando ambos operandos son verdaderos. Ahora, para que entiendan un poco más claro y quede más claro este tema del operador lógico AND, hay un par de ejemplos utilizando obviamente los operandos en las expresiones.
Primero vamos a ir, bueno, declaramos una variable que se llama, obviamente utilizando la palabra reservada var para declarar variables, y la variable es a, ese es el nombre de la variable. Y con el signo igual le asignamos a esa variable el valor de 8, punto y coma. Entonces quiere decir que a va a valer 8, a va a tener el valor de 8. Aquí en comentarios, porque están las dos plecas, este es un comentario de una línea, ahí les está mostrando la operación que está abajo y les está mostrando el resultado que debe dar. Porque en este primer ejercicio le estoy diciendo, obviamente el console.log es que me muestre en consola. Yo le estoy diciendo que a, que ya vimos aquí, que aquí declaramos que a tiene valor de 8, entonces aquí a, que es como que estuviéramos diciendo 8, es mayor que 5, entonces el resultado es true. Y aquí me dice el primer resultado es true. El primer resultado es true. Y aquí le digo que a, que ya sabemos que es 8, como está aquí, es menor que 10. Es cierto, 8 es menor que 10. Entonces el segundo resultado también es true. Y como ya vimos aquí, dos veces true, que si los dos operandos son true, el resultado final va a ser true. Y aquí en el segundo ejemplo, para no ser tan largo este ejercicio, vamos a colocar, aquí está obviamente también los elementos. Aquí le cambié el operador. Aquí tiene la A, va a tener otro valor. Aquí se me olvidó colocar el valor de A, porque aquí ya no vale 3A. Aquí va a valer, aquí A va a valer 1. Entonces, si yo le digo aquí que el valor de A ya no es 8, sino que el valor de A es 1, entonces aquí yo le digo que me muestre en pantalla si A, que en este caso A es 1, recuerden, los dos signos iguales es comparando. Le estoy preguntando que si A es igual a 5 y A es igual a 1, entonces 1 es igual a 5, false. Es falso, aquí está el primer false. Aquí utilizo el operador AND y aquí le digo otra vez A, que vale 1. Entonces 1 es mayor a 10, falso también. Entonces aquí falso también. Entonces hay dos falsos, falso y falso me da a falso, tal como aparece aquí. Entonces básicamente así funciona el operador lógico AND. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora estamos con el operador lógico OR. El operador lógico OR se parece mucho al operador lógico AND, que es el que ya vimos, el AND. Entonces el operador lógico OR, que en español viene siendo O. Entonces básicamente vamos a trabajar también con una tabla de verdad, solo que aquí los resultados van a ser un poco diferentes. Si ustedes recuerdan, en el operador lógico AND, el resultado final de X and Y iba a ser única y exclusivamente true si ambos operandos eran true. De lo contrario, los otros tres eran false. Y aquí es al contrario. Aquí el resultado final de X or Y va a ser obviamente false solo si ambos operandos son false y los otros tres van a ser true. Entonces aquí obviamente coloca que la expresión es verdadera si alguno de los operandos o ambos son verdaderos. Igual la expresión es falsa si alguno de los dos operandos o ambos son falsos. Entonces vamos a ver aquí los resultados, porque aquí hay que irlo verificando un poco con cuidado, porque este ejercicio solo es copiado y pegado del anterior. Entonces algunas cosas ahí se pudieron haber pasado y no las modificamos. Pero vamos a ver, comprobemos. Por ejemplo, vamos a dejar aquí los primeros 4 elementos. Aquí le digo que me muestre en pantalla true en true. Entonces me debe mostrar, según esta tabla, que el primer resultado de true en true es true. Entonces aquí me lo muestra. El segundo, obviamente, que es un true y un false, que es esta línea 18, que es un true or false. Según esta tabla de verdad, true or false me debe devolver un valor true, que está aquí. En este valor le coloco obviamente false en true, perdón, en true no, or true, y false or true me da un valor de true, y aquí está en la consola el true.
Y aquí le digo que me muestre en pantalla ambos false. Y aquí según la tabla de verdad ambos false, el resultado es false. Es la única forma que sea false. Entonces estos dos que están aquí, recuerden que lo que determina que JavaScript decida si estoy trabajando con AND o estoy trabajando con OR, JavaScript va a saber y se va a dar cuenta, obviamente, por el signo que coloco aquí entre los dos operandos. Cuando es con AND que estoy trabajando, coloco dos signos, obviamente, del AND o signos de y cuando que queremos concatenar algo. Y obviamente para el OR colocamos estas dos plecas así. Entonces ahora lo vamos a ver ya esto con expresiones. Aquí vamos a ver 4 ejercicios. Son estos 4. Y la consola la vamos a dejar básicamente con los últimos ejercicios. Que en este caso sería 1, 2, 3. Vamos a subirlo un poco. Estos últimos 4. Entonces, aquí en el primer ejercicio yo declaro con la palabra reservada var la variable a, que esa variable a va a ser igual a 8. Entonces yo aquí en comentarios coloqué en comentarios obviamente lo que está aquí en el ejercicio. En el ejercicio le digo que me muestre en consola que a es menor que 5. En este caso a es menor que 5. A es 8, recuerden. Entonces 8 es menor que 5, es 8 es menor que 5, es false, no es menor que 5. Y aquí le vuelvo a preguntar, ahora aquí le pregunto, A es mayor que 15 y A, recuerden que es 8, entonces 8 es mayor que 15, no, es false también. Ambos son false. Y recuerden en la tabla de verdad lo que vimos, si ambos eran falsos, el resultado es false. Y aquí en la consola me lo muestra, false. Ok, nos vamos al segundo ejercicio. Ahora aquí A va a valer 2, ya no va a valer 8, va a valer 2. Entonces, si A vale 2, entonces aquí le digo que me muestre en consola A, que viene siendo 2, es menor que 5. Sí, 2 es menor que 5, es true. Y OR, que es este signo de aquí de en medio, A, que es 2, es mayor que 15, es false, porque es falso. Entonces, true y false, según la tabla de verdad que vimos, entonces el resultado es true. Y aquí en la consola me lo muestra, true. Ahora vamos al tercer. El tercer me dice que A va a ser igual a 20. Entonces, si A va a ser igual a 20, aquí le digo yo que me muestre en consola si A es que 20 es menor que 5. 20 es menor que 5, es falso. Y aquí le digo A, que es 20 mayor que 15. Entonces 20 es mayor que 15, true, es cierto. False y true me debe devolver un valor true. Y aquí me lo devuelve. El tercero es true. Ahora, yo le digo que si A es igual a 4, entonces yo pregunto, A es igual a 4, entonces me va a decir, aquí en el ejercicio, le digo, muéstrame en consola si A, que es 4, es mayor que 3, 4 mayor que 3 debería de ser true, 4 es mayor que 3. Y aquí A mayor que 3, entonces A es 4. 4 es mayor que 3, es true. Aunque aquí el ejercicio lo copiamos igual, entonces está malo. Aquí lo copiamos igual, aquí es de esta forma. Aquí lo vamos a componer y aquí de esta forma. A, pero igual el resultado sigue siendo igual, tiene que ser false. Tiene que ser true, perdón. Aquí le digo A, que equivale a 4, es menor que 5. Sí, 4 es menor que 5. Entonces, true. Y aquí le digo A mayor que 3. Y entonces A, que equivale a 4, 4 es mayor que 3, true. Y el resultado me debe volver true y en la consola me dice true. Entonces, de esta forma está correcto y esto es el operador lógico OR. Vamos a hacer un nuevo ejercicio.
Bien, ahora el próximo operador es el operador NOT. El operador NOT es básicamente, pues, decir lo opuesto del resultado original. O sea, es como básicamente eso, decir lo opuesto a lo que en realidad es. Por ejemplo, según esta tabla de verdad para el operador NOT, entonces, por ejemplo, para este es el valor original, el valor de X, que es este, el valor de X, y este es el operador NOT, es el resultado NOT. Entonces, para el valor true, entonces va a ser el resultado NOT, va a ser lo opuesto, va a ser false. Y si un valor es false, el resultado del operador NOT va a ser lo opuesto, que es true. Aquí lo podemos comprobar, vamos a comprobar la tabla de verdad y vamos a ver los resultados que nos arroja o nos da obviamente el lenguaje de programación JavaScript a través del editor de texto. Entonces yo aquí le digo, aquí yo le estoy diciendo que me muestre en consola el valor true. Obviamente lo estoy escribiendo con un signo de interrogación antes, que me está queriendo decir, le estoy queriendo decir que es el operador NOT. Si ustedes se fijan aquí, el operador NOT lo escribo con un signo de admiración al comienzo y X, que X es el valor que nosotros vamos a manejar. En este caso el signo de admiración con true, entonces le estoy queriendo decir que me muestre en consola el resultado del operador NOT de true, entonces eso va a ser lo opuesto, entonces el resultado que me da es false. Y aquí le digo que me muestre en consola el resultado del operador NOT de false, y entonces el opuesto, que es true. Y aquí, ya viéndolo en un ejercicio más elaborado, yo declaro a la variable a y a la variable a le asigno el valor de 8. Entonces, tomando como valor 8, yo le digo que me muestre en consola obviamente el siguiente resultado. A, que es 8, es mayor que 5. Entonces 8 es mayor que 5. Sí, true, 8 es mayor que 5. Pero el resultado de NOT va a ser false porque va a ser lo opuesto. Y si ustedes se fijan aquí en el tercer resultado es false. Obviamente, como sabe JavaScript que yo le estoy diciendo que me muestre un valor de un operador NOT, porque escribo la misma forma que yo le diría que me muestre en consola el resultado de A mayor que 5, pero al comienzo, antes del paréntesis de A mayor que 5, le pongo el signo de admiración. Eso le dice a JavaScript que yo quiero que me dé el resultado del operador NOT. Y como les digo, esta operación es true, entonces el resultado va a ser lo opuesto, que es false, y en la consola me muestra false. Ahora el otro ejercicio que es aquí en este último siempre vale a 8, va a valer a. Entonces le digo que muestre en consola y le coloco el signo de admiración, que le estoy queriendo decir que estoy trabajando con el operador NOT. Y le digo A, que es 8, es menor que 5, 8 es menor que 5, es false. Y aquí le digo es false. Pero como el resultado NOT es lo opuesto, entonces me va a decir que es true. Y aquí en el último resultado en la consola es true. Básicamente así funciona el operador lógico NOT, o sea, diciendo todo lo contrario a lo que básicamente nosotros le estamos queriendo decir básicamente al lenguaje de programación, en este caso JavaScript. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo sobre las sentencias condicionales. Y las sentencias condicionales utilizando el if, que básicamente el if pues es un tema viejísimo. Creo que todos desde que empezamos a estudiar obviamente a aprender sobre lo que es programación, vamos a ver el if en diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, en el caso cuando yo comencé y trabajaba mucho y programaba en Visual Basic, obviamente el if es un condicional obviamente con el que se trabaja mucho en Visual Basic, en Visual C Sharp. Entonces básicamente el if siempre lo vamos a trabajar y siempre lo vamos a traer con nosotros. En JavaScript no es la excepción. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es el primero, ese que tengo ahí seleccionado. Yo le digo if, que le estoy diciendo sí. Ya saben que el if es un condicional, y entonces if significa en español sí, pero condicional, o sea,
Por ejemplo, quiere decir yo voy a salir si no llueve. Entonces le estoy diciendo sí, pero no es un sí afirmativo, porque el sí afirmativo es yes, pero un sí condicional es if, porque yo estoy diciendo que voy a salir si llueve. Entonces, esa es la condición, si llueve. O sea que si no llueve y está soleado, no voy a salir. Entonces algo así funciona el if. Entonces aquí en este ejemplo pongo if true. Entonces le digo que muestre en pantalla en la consola la condición es verdadera, y es lo que muestra aquí en el primer resultado de la consola. Aquí yo hago otra opción, otro pequeño ejercicio en el que yo declaro la variable. Obviamente cuando miren un bar ya saben que es que estoy declarando una variable. Entonces declaro la variable x, que tiene el valor de 5, va a ser igual a 5. Entonces aquí viene la condicional. En el condicional yo le digo if, y le voy a decir if x, o sea x que es 5, es menor que 2. Entonces le estoy diciendo si x que es 5 es mayor que 2, perdón. Entonces muéstrame en pantalla la condición es verdadera. Entonces si en este caso 5 es mayor que 2, entonces como la condición es verdadera, entonces me va a mostrar el resultado en pantalla, que me va a mostrar el resultado que yo le dije, que la condición es verdadera. Pero si 5 no fuera mayor que 2 o fuera menor, entonces no mostraría el mensaje, porque lo muestra según la condición se cumple. Si la condición se cumple, muestra el mensaje, si no, no lo muestra. Y aquí tengo un if utilizando también el operador lógico AND. Yo le digo if, y le digo x mayor que 2, que es x es 5, recuerden. 5 es mayor que 2, cierto, ¿verdad? True. Y x es menor que 10, 5 es menor que 10, true, también es cierto. Entonces, ahí le estoy queriendo decir que si ambas condiciones se cumplen, muestre en pantalla con el console.log la condición es verdadera, pero ahí se tienen que cumplir las dos. Desde el momento que coloco el operador AND, se tienen que cumplir las dos condiciones, o sea, tanto que x sea mayor que 2 y tanto que x sea menor que 10. Si se cumple la primera y la segunda no se cumple, no se muestra el mensaje. Y si no se cumple la primera, pero la segunda sí, tampoco se coloca. Tienen que cumplirse las dos para que coloque el resultado de la condición es verdadera. En este caso, como se cumplen las dos condiciones, aparece el resultado en pantalla, la condición es verdadera. Y ahora vemos un ejemplo un poco más explicado, en el que declaro, obviamente con la palabra var, declaro la variable estación. Y esa variable va a tener un valor llamado invierno, que obviamente es una estación del año. Entonces abajo viene el condicional if, y le voy a decir yo if estación. Recuerden que los dos signos iguales se refieren a igual, o sea que si me está comparando o me está pues sí, básicamente comparando o igualando un valor, a ver si es cierto, es igual a invierno. Entonces que me muestre en pantalla, sí, me encanta el invierno. Entonces, por ejemplo, aquí var estación es igual a invierno. Entonces if, si la estación es igual a invierno, muéstrame el mensaje, sí, me encanta el invierno. Si no es esa, no me va a mostrar ese mensaje. Si la estación es verano, o si la estación es otoño o es primavera, no me va a mostrar el mensaje. Pero si la estación cumple la condición que le muestra aquí, que es invierno, me va a mostrar el mensaje, sí, me encanta el invierno. Y aquí me lo muestra porque se cumple la condición. Aquí al final de la consola, ahí está, sí, me encanta el invierno. Vamos a ver otro. Bien, la condición else es básicamente lo mismo que el if. Como les decía, if significa sí, un sí condicional. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, si la palabra false, si es falso, muéstrame en pantalla la condición es verdadera. Y obviamente después de esa condicional if, por lo general colocamos un else. Eso lo hacemos en Visual Basic, como les decía. Y entonces else significa si no. O sea, si no se cumple esta primera condición, entonces muéstrame aquí abajo este otro mensaje. La condición es falsa. Entonces, como les dije aquí, si se cumple esta condición, entonces va a mostrar en pantalla este mensaje. Pero si esa condición no se cumple, entonces aquí le coloco el else, que significa si no se cumple esa condición, entonces muéstrame en pantalla este otro mensaje.
Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco más claro. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver uno con números primero, que es este. Declaro una variable x que le voy a asignar el valor de 5. Entonces yo aquí le voy a decir, aquí empieza el condicional, le digo if, si x, que es 5, es menor que 2, y es falso porque 5 no es menor que 2, pero si x es menor que 2, muéstrame en pantalla la condición es verdadera. Si no, o sea, si no se cumple la condición, muéstrame en consola la condición es falsa. En este caso, en la consola me debería mostrar el mensaje la condición es falsa, porque el primer if, la primera condición no se cumple. O sea, 5 no es menor que 2. Entonces, como no se cumple, entonces no se cumple, entonces me tiene que mostrar este mensaje, la condición es falsa, y aquí se muestra correcto, la condición es falsa. Ahora vamos a ver otro ejemplo con strings, siguiendo con el ejemplo de la estación invierno. Declaro una variable que se llama estación. A esa variable yo le asigno el valor invierno. Y aquí viene el condicional if. Yo le voy a decir si estación es igual, y uso el triple igual porque va a verificar si es igual tanto el elemento que se escribe igual verano y que tiene el mismo tipo de variable. Entonces, si estación es igual a verano, entonces imprímeme en pantalla comenzó el verano, ya podemos ir a la playa. Si no se cumple la condición, o sea, no se cumple que la estación sea verano, entonces me tiene que mostrar en pantalla ya quiero que llegue el verano para poder ir a la playa. Entonces, en este ejemplo específico, me va a mostrar este último resultado. Ya quiero que llegue el verano para poder ir a la playa. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición de verano. ¿Sí? Porque si estación es igual a verano, me va a mostrar el mensaje, comenzó el verano, podemos ir a la playa. Pero si ustedes se fijan, el valor de estación es invierno, entonces no se cumple esta condición. Entonces el else va a mostrar el mensaje, ya quiero que llegue el verano. Y aquí lo muestra en la tercer resultado de la consola. Básicamente esa es la cláusula else. Vamos a ver otro ejemplo para ya ir cerrando este video. Ok, vamos a hacer un ejercicio de la cláusula else if. Básicamente este ejercicio de la cláusula else if va a ser de la siguiente forma. Aquí yo declaro o creo una función que se va a llamar clasificar valor. Y aquí ingresamos el valor. El valor que va a tomar, que está entre paréntesis, es estos valores que tengo aquí yo. Aquí tengo tres valores. Obviamente, como vamos a mandar, recuerden que una función la podemos mandar a llamar varias veces. Entonces, por eso nosotros creamos, todo esto es una función. Entonces, ya después esta función yo la voy a reutilizar. Entonces, yo la voy a reutilizar las veces que yo quiera. Y para reutilizarla, yo solo copio el nombre de la función que se llama clasificar valor. Y esto que se llama clasificar valor es como que yo escriba todo esto. Entonces esta función que se llama clasificar valor, y yo aquí entre paréntesis solo coloco el número que yo quiero que vaya aquí. Entonces este número que se llama valor, que es 2, es como que yo lo esté colocando aquí en vez de valor y colocar el 2 ahí. Es como que yo colocar el 2 aquí y me hiciera el ejercicio. Pero como yo quiero reutilizar este código 3 veces, entonces yo hago esta función y después aquí mando a llamar la función con la palabra clasificar valor y solo coloco entre paréntesis el número que iría aquí, que es 2. Después en la segunda mando volver a llamar todo el método, coloco el valor 15, que es como que iría aquí, y me hace el cálculo, y después mando volver a llamar clasificar valor, que es todo este método, toda esta función, perdón, y coloco el valor 7, que es como que iría aquí. Entonces, ya entrando a la función, declaro la función clasificar valor, que aquí la voy a mandar a llamar 3 veces. Aquí en valor va a ir el valor que aquí en cada vez que la mando a llamar coloco un valor, que es el valor que me van a calcular. Aquí empieza el primer condicional, que es if. Yo le digo si el valor, y coloco porcentaje porque con el porcentaje yo le estoy colocando que si es divisible, por ejemplo, entre 2,
y es igual a 0, entonces me va a mostrar en pantalla que es divisible, que es un valor divisible entre 2. Si no, el else if significa el else a solas significa si no. Pero el else if significa si no, sí. Entonces es como que si no, o sea, si no es divisible entre 2, pero si es divisible entre 3, me muestra el mensaje es divisible entre 3. Porque aquí le estoy diciendo else if, si no, sí valor, que el valor lo vamos a sustituir por este número, que en este caso es 15. Porcentaje, que quiere decir es divisible entre 3, y esto me da a 0. Entonces quiere decir que ese valor es divisible entre 3. Y aquí ya entra el else solo que vimos en el tema anterior. Entonces el else quiere decir que si no es divisible ni entre 2 ni es divisible entre 3, entonces que me muestre el mensaje no es divisible entre las opciones. El tema, ya vimos el if, anteriormente vimos el else, y ahorita estamos viendo el else if, que es si no, sí. O sea, si no cumple la primera condición, pero si cumple esta condición, que en este caso es divisible a 3, muestra el siguiente mensaje. Y el else es cuando ya no cumple ninguna condición y que muestre el mensaje. Entonces en el primero, clasificar valor 2. Entonces aquí vamos a sustituir el 2, por ejemplo. En este primer ejercicio sustituimos la palabra valor por 2. 2 es divisible entre 2. Claro, es divisible entre 2 y el resultado daría 0. Entonces me va a mostrar, cumple la primera condición y me muestra el mensaje divisible entre 2 y me lo muestra aquí en la consola también. Es divisible entre 2. En la segunda opción, aquí vamos a utilizar este valor que es 15. Este valor 15 lo vamos a utilizar aquí. Entonces aquí en lugar de valor vamos a colocar 15. ¿Es divisible entre 3? Claro, es divisible porque, por ejemplo, 15 entre 3 es 5. Es un valor divisible entre 3. Entonces, si este valor es divisible entre 3, entonces 15 se cumple. Es un valor divisible entre 3 y entonces nos muestra este mensaje. Nos muestra el mensaje es divisible entre 3 y nos lo muestra aquí en la consola. Y si no, obviamente colocamos este valor, este tercero, el valor 7, lo colocamos aquí. Entonces, bueno, el valor 7 no lo colocamos ni lo sustituimos en ningún lado. El valor 7 hace esta operación, lo colocamos aquí. 7 es divisible entre 2, no es divisible. Entonces se pasa al else if y me dice 7 es divisible entre 3, no es divisible. Entonces se pasa al else, no es divisible ni entre 2 ni entre 3. Entonces muestra este mensaje, no es divisible entre las opciones, y me lo muestra aquí. Entonces básicamente esos son los temas que hemos visto hoy en este curso de JavaScript. Básicamente son los temas que teníamos planeados para estos dos últimos videos que hemos hecho del curso. Básicamente un último tema sería condicionales de orden lógico, que lo vamos a colocar aquí rapidito para que ustedes lo miren. Vamos a quitar esto, es muy parecido a este que vimos ahorita. El último tema que veríamos sería el tema básicamente de condicionales de orden lógico. Ahorita el último que estuvimos viendo fue el condicional cláusula else if, y estos ya son de orden lógico porque ya obviamente tienen que ver ya más con el factor lógico. Aquí obviamente el function le falta la f, pero me muestra error. Aquí lo mismo, creo una función, que todo esto es la función. La función se llama clasificar valor, correcto. Y el valor lo vamos a sustituir por lo mismo. Aquí mandamos, esto no lo voy a explicar mucho porque ya lo expliqué hace poquito. Aquí mandamos a llamar el método clasificar valor, y el primer número que vamos a evaluar es el 7. El segundo valor que vamos a evaluar es el 2 y el tercer valor que vamos a evaluar es el 15. Entonces aquí pues lo que le vamos a colocar es lo mismo. El if, si vamos a utilizar el primer valor, el 7. Si valor es 7 es menor que 5, muéstrame en pantalla console log menor que 5. Entonces en este caso 7 no es menor que 5, ¿cierto? La segunda opción me dice else if, por ejemplo, si valor, que vendría siendo 7, es menor que 10, sí. Entonces aquí ya se cumple la condición y le digo
muéstrame en pantalla menor que 10. Y entonces aquí ya me lo muestra. 7 es menor que 10. Correcto. Ahora nos vamos al segundo valor. Aquí el segundo valor nos vamos. El segundo valor es 2. If 2 es menor que 5, es correcto. Entonces en la primera condición se cumple. Entonces me dice muestre menor que 5. Y me muestra el resultado menor que 5 en el caso del 2. Y ahora vamos a evaluar el 15. Entonces colocamos en el if. Aquí colocamos en valor 15 es menor que 5. No. Entonces nos vamos al else if. Y colocamos aquí 15 es menor que 10. No, no es menor que 10. Entonces nos vamos al else. Y el else me dice aquí ya no tengo que hacer ninguna operación porque el else automáticamente va a tirar el resultado mayor o igual que 10 porque no cumple ni la primera condición ni la segunda. Entonces el else es ya lo que no se cumpla, tírame este mensaje que es mayor o igual que 10 y me lo tira aquí en la consola. Ahora sí, ya con este resultado sí ya cerramos este video. Espero verlos en el próximo video. Este curso básico de JavaScript continúa. Como les digo, es un curso muy básico desde cero, pero les ayuda a tener las bases, a entender todos los operadores, todas las funciones, todo lo de JavaScript. Entonces, pues básicamente esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Regalarme un me gusta, eso me va a ayudar muchísimo. Me va a motivar a crear nuevos videos, nuevos cursos. Compartan el video, eso va a ayudar que llegue este contenido a muchas más personas que lo necesitan, personas que están estudiando, personas que están trabajando. También suscríbanse al canal, eso me va a ayudar mucho. Si ustedes se suscriben me va a ayudar mucho, eso es una gran recompensa para el canal para seguir creando más contenido. También activen la campanita, eso les va a ayudar a ustedes cuando yo suba el nuevo video de este curso o de otros cursos, a ustedes les va a llegar una notificación. Síganme en la página de Facebook, está en la descripción, es IT Design HND y nos vemos en el próximo video de este curso básico desde cero de JavaScript.